Bien, vamos a trabajar con las adaptaciones musculares al entrenamiento, principalmente los mecanismos fisiológicos que permiten el desarrollo de la fuerza muscular. El aumento del tamaño muscular luego de una sola sesión de ejercicio. Supongamos que un deportista antes de una sola sesión de musculación presenta este tamaño muscular. Y luego de esa sesión, de esa única sesión de entrenamiento, presenta este cambio. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué a simple vista? Y si lo medimos el diámetro del brazo, corroboramos un incremento del volumen de las masas musculares. ¿Ocurrió una hipertrofia muscular? La respuesta es que no hay una hipertrofia muscular aquí. Pero sí lo que ocurrió es un aumento transitorio en el tamaño de las masas musculares, basado en la acumulación de líquido. ¿Qué sucede? Mientras la persona se está entrenando, está trabajando con sus músculos, aumenta el flujo sanguíneo hacia ellos. Este mayor flujo sanguíneo, que lo que busca es llevar más oxígeno y compuestos combustibles como glucosa y ácidos grasos hacia los músculos, determina de que parte del plasma sanguíneo sea filtrado a través de los capilares musculares. Es decir, que ocurre una salida de parte de plasma desde los vasos sanguíneos musculares hacia el tejido muscular. Y ese líquido que sale comienza a acumularse entre las células musculares y también dentro de las células musculares. Entonces esa acumulación de líquido da la falsa apariencia de que el deportista en una sola sesión de entrenamiento, en una sola sesión de musculación, ya obtuvo una ganancia de masa muscular. En realidad es un cambio transitorio que con el correr de las horas se irá perdiendo gradualmente. Gran parte de la ganancia de fuerza muscular que ocurre en los primeros días de entrenamiento son adaptaciones en lo que tiene que ver con la unión neuromuscular, lo que tiene que ver con la conexión entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando una persona comienza a entrenar, hace un entrenamiento de fuerza, antes de que aparezca la hipertrofia ya está ganando fuerza. Es decir, que la hipertrofia no es imprescindible, ayuda enormemente a la ganancia de fuerza, pero no es imprescindible porque inicialmente existen ajustes en las conexiones entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. Vamos brevemente a repasar el concepto de unidad motora. Una unidad motora es el conjunto de una neurona motora y sus conexiones con las fibras musculares y por supuesto las fibras musculares que están conectadas a esa neurona. Es decir, que todo este conjunto, la neurona y las fibras musculares que dependen de ella, todo este conjunto, esta unidad, porque funciona como una unidad, es la unidad motora. Cada vez que se activa esta neurona motora, estimula la contracción de todas estas fibras musculares que están conectadas a ella. Existe una adaptación fundamental de las unidades motoras para que aumente la fuerza muscular. ¿Cuál es? Por un lado, se van a reclutar cada vez más unidades motoras. En la medida en que para un músculo se vayan activando más unidades motoras, más fibras musculares estarán activadas y por lo tanto será mayor el desarrollo de la fuerza. Pero además, cambia la frecuencia de estimulación con la cual la motoneurona o neurona motora estimula a sus fibras musculares. Aumenta la frecuencia con la cual manda estímulos y este incremento en la frecuencia de estimulación lleva a un aumento en el desarrollo de fuerza contráctil de las fibras musculares. Otro mecanismo muy importante que actúa en todo esto tiene que ver con la coordinación entre los músculos agonistas, es decir, que ayudan en el movimiento que se busca, en este caso la flexión del codo, donde el bíceps braquial es el agonista, y la acción del antagonista, el tríceps braquial, que en este caso se opone a la flexión del codo. En este caso, el tríceps braquial actúa de antagonista porque produce la extensión del codo.
agonista-antagonista. ¿Qué es lo que sucede para potenciar la acción del agonista? Cuando se activa el agonista, en este caso el bíceps braquial, para producir la flexión del codo, el músculo antagonista se relaja. Este ajuste ayuda indudablemente a que el músculo agonista termine desarrollando un mayor nivel de fuerza. Otro mecanismo del sistema nervioso que interviene en todo esto es la llamada inhibición autogénica. Se basa en el reflejo de Golgi, es decir, nosotros sabemos que si mantenemos la contracción de determinado músculo, finalmente ese músculo se va a inhibir, se va a relajar. Pero para mantener la fuerza, lo que se logra como una adaptación es reducir ese mecanismo de inhibición autogénica para que el músculo continúe en actividad, continúe con un alto grado de contracción y de este modo desarrolle mayor fuerza. Y acá una pregunta que en parte ya quedó resuelta. ¿Puede aumentar la fuerza sin hipertrofia? La realidad es que sí. Se va a desarrollar más fuerza en la medida en que el individuo tenga adaptaciones del sistema nervioso, en la medida en que también aumente el área de sección transversal de los músculos, aumente el volumen muscular, existe una verdadera hipertrofia. Pero ya vimos de que hay adaptaciones en las unidades motoras, en la frecuencia de descarga de las unidades motoras, en el reclutamiento, en la sincronización, capacidad de reclutar al mismo tiempo varias unidades motoras, también en la coordinación entre músculos agonistas y antagonistas, en reducir la inhibición autogénica, ¿verdad? Pero la hipertrofia va a intervenir luego de determinados días y semanas de entrenamiento. La ganancia de masa muscular, el aumento de miofibrillas, de proteínas contráctiles como la actina y la miosina también van a contribuir al incremento en la fuerza muscular. Distinción entre hipertrofia e hiperplasia. La hiperplasia consiste en la multiplicación del número de células. Acá se tiene, por ejemplo, una fibra muscular, una célula muscular, se multiplica y esto es hiperplasia, es un aumento en el número de fibras musculares. Por otra parte, la hipertrofia consiste en el aumento de tamaño celular y es lo que observamos acá. Por un lado, una fibra muscular que al hipertrofiarse se vuelve más ancha, más gruesa, indudablemente que aumenta el volumen, pero no cambia el número de células. Hipertrofia es el mecanismo principal que explica el aumento de masa muscular con el ejercicio de musculación a mediano y largo plazo. Esta hipertrofia fundamentalmente se logra en los músculos a expensas de un aumento en el número de proteínas contráctiles, fundamentalmente actina, miosina, todo el aparato contráctil aumenta y esto indudablemente que explica por qué un aumento en el volumen muscular lleva a un aumento en la fuerza muscular. Hay más proteínas contráctiles, hay más capacidad para desarrollar fuerza contráctil. También explica la hipertrofia que existe un aumento en parte de líquidos, de otros componentes dentro de la célula, un aumento en las vainas que rodean a las fibras musculares como epimicio, perimicio, endomicio. Todas esas estructuras de tejido conjuntivo también van a aumentar y contribuyen a que el músculo aumente su tamaño. La pregunta refiere a lo siguiente: ¿qué es lo que determina una mayor hipertrofia? Un entrenamiento donde se hace énfasis en la contracción concéntrica o excéntrica. La respuesta está aquí. Los ejercicios excéntricos, es decir, donde la articulación se mueve de modo tal que el músculo va elongándose pero manteniendo la contracción, determina mayores lesiones en el músculo, lesiones pequeñas por supuesto, pero muy significativas porque estas lesiones van a desencadenar un proceso inflamatorio que activa células satélites. Las células satélites son células que están entre las fibras musculares, que tienen la capacidad de activarse
en estas situaciones de lesiones y de inflamaciones, una vez que se activan, van a contribuir a la hiperplasia y a la hipertrofia de las fibras musculares. ¿Qué se entiende por atrofia muscular? Es la disminución de tamaño y de fuerza de un músculo. Fundamentalmente hay que pensar esto en la situación de un jugador, de un deportista que se lesiona. Al lesionarse está cierto tiempo en reposo y ese reposo, esa inmovilización lleva a que las fibras musculares tengan menos estímulos de las neuronas motoras. Al trabajar menos, al estar menos activos, al ser menos exigidas, comienza a disminuir la masa muscular. Entonces, esta pérdida de masa muscular sobre todo ocurre por las fibras lentas, las fibras de contracción lenta o denominadas también como fibras ST. Una forma de disminuir el grado de atrofia muscular ante una lesión muscular y ante el reposo es mantener determinados ejercicios, así sean isométricos, sin carga, pero mantener una estimulación sobre los músculos. Patrones de entrenamiento, básicamente, para la hipertrofia muscular, ¿qué se recomiendan? Series de pocas repeticiones, alrededor de 8 a 12, y con altos pesos, ¿sí? Trabajando en un alto porcentaje de las repeticiones máximas. Para favorecer la tonificación muscular se prefieren series de cerca de 20 repeticiones o más con bajos pesos.